Tardes, buenas noches, depende de donde nos estén viendo y acompañando. Realmente darles la bienvenida, gracias por acompañarnos en este momento, por estar con nosotras, junto a Paulina, que es nuestra primera invitada en este ciclo de diálogos. Esperamos que se encuentren bien junto a sus familias, dentro de lo que es la medida de lo posible y el contexto actual. Yo me llamo Constanza, soy encuadernadora y gestora cultural a la vez. Partí, bueno, y represento lo que es bueno, una marca, el taller Vida en Papel, ¿ya? Bueno, con esto yo partí el año 2013 por medio de una editorial independiente, en donde la cual yo tomé unos talleres en trueque. Y por eso, por el trueque, comencé a encontrar lo que era mi pasión. Hasta el día de hoy he estado desarrollándome en esto, siempre buscando y creando las opciones para poder seguir en esto. Siempre es un camino un poco difícil cuando uno está un poco relacionado con lo que son las artes, pero siempre tratando de mantenerme en el camino. Entonces siempre creando, estudiando, enseñando a la vez, estando en ferias, tanto del libro como artesanales. Entonces he estado como en distintos medios que me han permitido también ver desde distintos puntos de vista de qué se trata lo que es la encuadernación, también haciendo colaboraciones y postulando proyectos. Y en este último tiempo he estado más dedicada a lo que es el estudio de la encuadernación, desde el punto de vista un poco histórico, la historia del libro, un poco lo que tiene que ver con el desarrollo de las técnicas de encuadernación más tradicionales, y de hecho eso es lo último que estoy más desarrollando dentro de estos últimos 3 años. He estado desarrollando eso y, y eso más bien es lo que también me ha llevado a ver qué es lo que falta también dentro de lo que es Chile, el escenario donde yo me encuentro. Entonces, bueno, eso es con respecto a mi presentación como persona y como encuadernadora. Ahora bien, con respecto a lo que son las charlas y los diálogos, estos están enmarcados dentro de lo que es una beca que me facilitó la opción de especializarme en Francia con respecto a lo que son las técnicas tradicionales, porque acá en Chile igual es un poco difícil encontrar tanto las herramientas, tanto los maestros, que si bien existen, de hecho, este último tiempo he ido encontrando gente que es maravillosa en lo que hace, mucha gente que se está dedicando a esto, y sobre todo más mujeres, eso es súper bueno. Entonces eso ha sido súper interesante también de ver. Y, y bueno, como les decía, se enmarca en esta beca que a la vez la importancia de hacer estos diálogos es también poder acercar, poder también rescatar el patrimonio, un poco también la memoria, y unir los creadores emergentes son más consolidados, gente que también eh, es personas emergentes en relación al mundo de la encuadernación, también profesionales que están ligados de alguna u otra manera desde su quehacer y están relacionados con el mundo de la encuadernación y el público general que se interesa por este tema. Entonces, por eso están creadas estas charlas. Bueno, sin más, vamos a pasar a lo que es el primer ciclo de charlas con nuestra invitada, con Paulina. Hemos preparado algunas, bueno, entre las dos hemos preparado algunas preguntas que nos han ayudado a responder a algunas inquietudes, algunas cosas que hemos ido viendo durante nuestras experiencias. Entonces, vamos a estar hablando desde nuestras experiencias, sin disminuir a nadie, ni para que nadie se sienta ni mal, ni nada de eso, pero es desde nuestra experiencia. Entonces, también un poco relacionando causas, efectos, algunos hitos que han ayudado a la encuadernación en nuestro país. Entonces queremos tener como todos esos aspectos sobre la mesa y poder mostrarlos y conversar un poco de aquello. Voy a pasar a llamar a Paulina, que es nuestra primera invitada. Y lo ideal es que ella misma se presente, así que le dejo la palabra a ella.
Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén, como decía Connie. Primero que nada, agradecer enormemente la invitación que me brindó a poder hablar sobre mi experiencia en encuadernación. Y bueno, me presento brevemente, les comentaré un poco sobre mi formación o cómo llegué yo a desarrollar este oficio, porque de pronto puede ser también interesante para aquellas personas que se están iniciando, pensando que los que nos están escuchando son personas vinculadas en distintos ámbitos al libro, ya sea desde la encuadernación, desde la investigación, desde los archivos, las bibliotecas. Entonces, tratando de abarcar a todo ese gran público, voy a hablar humildemente desde mi experiencia en mi formación. Bueno, yo soy licenciada en arte de profesión, y como muchas personas llegué al mundo de la encuadernación un poco por casualidad, inesperadamente. Partí en esto el año 2012, ya llevo aproximadamente 8 años desarrollando este oficio. Y bueno, como muchas personas, partí también a través de un curso corto que encontré acá en Valparaíso. Para quienes no sepan, la ciudad de Valparaíso está ubicada en el centro del país, de Chile, está cerca de Santiago y es una gran, o sea, es un gran polo cultural para el país. Entonces, bueno, aquí por ese año se estaban dictando algunos cursos introductorios a la encuadernación y yo tuve oportunidad de tomar uno. Y bueno, me di cuenta de que era un oficio maravilloso, me encantó. Llegué desde lo artesanal, partí haciendo libretas o cuadernos en blanco, álbumes de fotos, conociendo algunas pequeñas, o sea, unas técnicas más bien sencillas de encuadernación. Y bueno, estuve 2 años desarrollándome de modo autodidacta, desarrollando por mi cuenta técnicas, investigando en internet, viendo qué más estaba haciendo en Chile en ese entonces en encuadernación. Vi como referente al taller de oficios del libro, que bueno, luego les hablaré un poco más de ese espacio. Y bueno, a medida que fui avanzando en el desarrollo de mi trabajo, me di cuenta de que era muy necesario formarme, aprender nuevas técnicas y aprender muchas más cosas de este mundo que cada vez se iba abriendo más. Si bien partió como algo artesanal, la encuadernación de libretas, de pronto me fui dando cuenta de la importancia o de la relación entre la encuadernación y el libro históricamente, y cómo se abría todo un mundo de posibilidades a partir de ahí. Entonces, decidí eh, empezar a buscar cursos donde aprender y encontré el taller de Sol Révora en Buenos Aires. Bueno, en ese entonces no tenía la posibilidad de viajar a Santiago como para tomar clases en el taller de oficios del libro, pero sí tuve la oportunidad de hacer cursos de corta duración, perdón, en el taller de Sol Révora, que es una gran encuadernadora argentina que muchos de ustedes deben conocer. Em, bueno, cuando tomé esos cursos como que se me abrió mucho el mundo de la encuadernación de libros, sobre todo, de libros de ediciones muy bonitas, cosas que yo no había visto acá en Chile. Entonces, cada vez más, a medida que aprendía, iba em, incorporando a mi trabajo estas nuevas técnicas, pero siempre con las ganas y la necesidad de saber más cosas, porque como muchos de ustedes pueden saber, que los que están dedicados a la encuadernación, este es como un oficio que inagotable. Aunque uno lleve muchos años, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay nuevas técnicas, siempre hay nuevos referentes, entonces lo del aprendizaje es bastante constante. Bueno, más adelante creé mi taller y mi marca que se llama iMaquinería. Instalé mi taller acá en Valparaíso y encontré la posibilidad de buscar financiamiento para estudiar afuera. Como ya tenía el contacto con Sol Révora, conseguí unas becas por medio del Ministerio de las Culturas, becas Fondart se llaman acá, para formación. Y dentro de esas becas, bueno, se puede optar a estudios de magíster, de posgrado,
pero también se reconocen los cursos de oficios como educación no formal. Así que pude obtener la beca para estudiar un mes con Sol en 2 ocasiones. Y luego cuando volví a Chile, bueno, hice actividades de difusión también, intentando transmitir siempre lo que iba aprendiendo y también a la par aplicándolo en mi trabajo. También en Argentina, bueno, conocí a varias personas que estaban más o menos en lo mismo, con sus proyectos personales, sus talleres. También me pude meter un poco en el mundo de la conservación, asistiendo a seminarios y, y haciendo el cruce también con esas otras disciplinas que están muy involucradas en nuestro trabajo, lo que es la conservación y restauración de libros. Y bueno, también lo que enseña Sol es diseño de encuadernación con criterios de conservación, así que es muy importante tener esa información también como referencia para el trabajo práctico. Otro hito dentro de mi formación yo considero una pasantía que hice en una biblioteca que hay acá en Santiago, una biblioteca pública que se llama Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, que es una biblioteca maravillosa. Pertenecía a los monjes dominicos y tiene una colección impresionante de libros desde el 1500 hasta la actualidad. Entonces ahí hice una pasantía de conservación de libro antiguo y fue maravilloso porque me pude familiarizar con todos esos materiales que se usaban antiguamente, las distintas estructuras de encuadernación, las distintas formas y también ahí ir como nutriéndome de la historia del libro y de su desarrollo a lo largo del tiempo. Mm, bueno, eso. No sé si mencioné también que un tiempo tomé clases con Olaya Balcells en el taller de oficios del libro en Santiago. Finalmente lo pude hacer entre medio de todo esto. Y bueno, ella es una gran encuadernadora, Ujú. em, bastante ligada a lo que es el libro de artista. Y bueno, también quería mencionarla como una gran maestra. Y bueno, actualmente yo trabajo en mi taller y maquinería acá en Valparaíso y recibo encargos de todo tipo, ligados a libros, a encuadernaciones únicas, conservación, restauración, todo lo que sea mundo libro material. Y también, bueno, participo en actividades de difusión en lo posible para dar a conocer este oficio y, y para que más personas puedan acceder a todos los conocimientos que implica el meterse en este gran mundo. Súper, muy bonita presentación, Paulina. Bueno, entonces, bueno, primero partir por la primera pregunta que tenemos preparada para ti. Sí, mira, para también considerando como que hay de todo tipo de personas acá, tanto gente mucho más entendida en el tema como gente que es nueva o que recién entiende un poco más este tema de la encuadernación. Entonces hemos preparado la primera pregunta que es un poco más amplia para ver bajo tu visión, bajo tu mirada, qué es lo que es la encuadernación desde un punto de vista un poco más quizás histórico, pero también técnico y un poco global también y local. ¿Qué nos podrías contar de aquello? Ya, bueno, como les decía recién, la encuadernación es un mundo muy amplio, entonces es un poco difícil acotar todo lo que uno puede decir al respecto, pero creo que sí está bueno ir clarificando algunos conceptos, em, como para, bueno, primero para diferenciarlo de lo que se conoce también como encuadernación asociada al libro industrial en la actualidad, porque no es eso a lo que nos referimos, sino que estamos hablando de la encuadernación artesanal, del trabajo hecho a mano. Y, y bueno, también para quizás ilustrar a personas que no están tan familiarizadas con eso. Otras personas que ya están muy en el mundo de la encuadernación, quizás esto les parezca como repetitivo, pero bueno, Ujú. nunca está de más hacer una introducción, ¿no? Claro. Así que bueno, desde mi visión personal y desde lo que yo he aprendido y estudiado en estos años que llevo dedicándome a esto, puedo decir que la encuadernación es un conjunto de técnicas asociadas a la manufactura del libro, o sea, al trabajo artesanal del libro.
Obviamente estas técnicas tienen una historia asociada a los orígenes del formato códice, que será hace, no soy historiadora, pero alrededor de 2000 años. Sé que alguien me puede corregir, pero bueno. Bueno, la historia del códice que por supuesto ha sufrido muchos cambios y evoluciones de acuerdo a los distintos contextos históricos, sociales, culturales donde se ha desarrollado, ¿cierto? Han cambiado las estructuras, los materiales, las formas, a pesar de que en términos amplios el códice no ha variado mucho a lo largo del tiempo. Em, Estructuralmente, pero bueno, también ha tenido una gran variación y así podemos ver los múltiples tipos de encuadernaciones existentes a lo largo de la historia para quienes les interese buscar ese tipo de información, que nunca está de más, porque creo que también revisando la historia podemos entender un poco lo que hacemos hoy día, ¿no? Y por qué lo hacemos. Ujú. También cuando trabajamos con libros, lo que decidamos aplicar tiene una razón de ser, tanto desde el punto de vista técnico como estético. Bueno, entonces, como decía, la encuadernación se refiere a un oficio artesanal, hecho a mano, y tiene ciertas características como ser utilitario, o sea, la encuadernación estaba hecha para darle forma y estructura al libro, a las páginas interiores, ya fueran de pergamino, de papel o de cualquier otro material. Entonces tiene este carácter utilitario que apunta a la manipulación, ¿cierto? Porque este es un objeto para ser manipulado y por tanto tiene que tener siempre esa estructura, una buena apertura para que el libro pueda ser leído. Y como la encuadernación del libro también estaba pensada para proteger al cuerpo de hojas o al interior del libro, está muy vinculado con la conservación del material. Tiene que ser una estructura sólida y capaz no solo contener y afirmar las hojas, el cuerpo, sino de protegerlo de distintos factores de deterioro externos. Y por otra parte, y es algo que a mí me interesa bastante, es su carácter decorativo o estético, la parte artística que bordea la encuadernación de libros. Y bueno, este carácter decorativo también ha tenido variaciones a lo largo del tiempo. Antiguamente lo podemos ver más asociado a la utilización de hierros o de dorados, tanto en los cantos como en las portadas, distintas técnicas asociadas al cuero principalmente, o a la piel, como se conoce, que es uno de los principales materiales que se utilizan en encuadernación, sobre todo en encuadernación fina. Bueno, y eso. Y también decir de la encuadernación, que a mí me parece algo muy importante, es que es un oficio. Y como oficio está asociado no solo a las técnicas que utilicemos, bueno, y a las herramientas que ocupamos para desarrollar esas técnicas, sino que lo del oficio para mí está asociado a un carácter temporal, que tiene que ver con el hacer constante, de todas las horas que dedicamos al trabajo y que estamos poniendo en práctica las técnicas que usamos. Y en ese sentido es una búsqueda y un camino súper largo, como decía, porque para aprender y perfeccionar esas técnicas se requiere mucho tiempo, mucha constancia, mucha puesta en práctica para ir perfeccionándola. Y por último, mencionar que como oficio artesanal, similar a otros oficios, su aprendizaje se obtiene principalmente a través de la enseñanza maestro-aprendiz. Eso. Por ejemplo, dentro de lo que podrías mencionar en Chile, haciendo como una separación entre lo que tenemos actualmente y lo que teníamos antes, ¿qué podrías como comentarnos al respecto, como para situarnos, ver si a lo mejor se parece a otros contextos de otros países
porque bueno, también tenemos gente invitada de otras partes de Latinoamérica e incluso más allá. Así que también quizás hay similitudes y lo más probable es que sea así. Sí, bien. Bueno, hasta donde yo conozco, en Chile no sé si hay una gran tradición, al menos de lo que he visto en Argentina, o sea, comparado con Argentina, gran Ujú. tradición de bibliófilos o coleccionistas. Entonces siento que mirando un poquito al pasado, la encuadernación acá se ha desarrollado principalmente asociada al carácter utilitario, también artístico. Podemos ver encuadernaciones muy bonitas en piel y con dorados en diversas bibliotecas, sobre todo bibliotecas patrimoniales. Em, pero eso, a mi parecer, el desarrollo como de lo propiamente artístico, no sé si tuvo tanto impacto, al menos en este país. Ajá. Pero sí sé que hubo grandes talleres de encuadernadores ligados a imprentas, sobre todo en el siglo XX, que bueno, a medida que esas imprentas fueron desapareciendo, también mermó un poco el trabajo de esos talleres y de esos encuadernadores. Entonces, lamentablemente, muchos de esos talleres donde se trabajaba con técnicas clásicas em, y con distintos tipos de materiales fueron desapareciendo. Y con eso también fueron desapareciendo los maestros que transmitían este conocimiento a sus aprendices. Entonces, digamos que hasta donde yo puedo ver, hubo como una pérdida o una desaparición de este oficio en algún momento, hace algún tiempo. Y bueno, al respecto, un segundo, mencionar que hace algunos años, al menos cuando yo partí, se hablaba de que este oficio estaba casi desaparecido o casi como por extinguirse, y se hablaba mucho del último encuadernador, Sí. que era el último encuadernador asociado a una biblioteca pública, porque antiguamente las bibliotecas públicas de Chile tenían sus propios talleres de encuadernación y restauración de libros, pero esas bibliotecas fueron desapareciendo. Sin embargo, el taller de encuadernación de la Biblioteca Santiago Severín de acá de la ciudad de Valparaíso eh, seguía operando con esta persona que era el último encuadernador, por eso se le llamaba así, y que estaba a punto de jubilar. Y bueno, efectivamente ese señor se fue de la biblioteca, jubiló, el taller se cerró y bueno, desaparecieron los encuadernadores, al menos asociados a bibliotecas públicas, hasta donde yo tengo conocimiento. Quizá alguien puede eh, saber un poquito más al respecto. Pero eso es Ujú. lo que yo sé como del panorama de encuadernación, viéndolo un poco en retrospectiva. Claro, y ahí también se perdió un poco el tema de la asociatividad y el trabajar en colaboración con otras personas que tenían relación con el mismo oficio y bueno, Claro, y todo porque lo que en conlleva. general, sí, Ujú. antiguamente, bueno, los talleres de encuadernación no solo era el encuadernador el que trabajaba, sino también otros oficios asociados, perdón, como el de dorado, em, el que trabajaba con los cueros, el que restauraba papel. Ujú. Y bueno, cuando desaparecieron esos talleres, fueron desapareciendo o al menos disgregándose esos distintos oficios también. Claro, sí, es cierto eso. Y también quizás una insuficiente planificación también de estrategia para no perder esos oficios. Quizás ya como del punto de vista más gubernamental, que tampoco existía en esos tiempos. Quizás Claro, el Ministerio de Cultura era parte el de Educación y, y los enfoques eran totalmente diferentes, y así como también se fueron perdiendo tantos otros oficios en ese camino. Entonces también ujú, genera este espacio de, como nos falta como un pedacito tenemos una laguna como en la historia y así que, claro. Y bueno, y está eso. hablando como de la segunda mitad del siglo XX, Ajá. por contextualizar lo que estamos diciendo.
Sí, súper bien, para que la gente se contextualice. Y entonces, hablando ya y viniendo un poco hacia lo que es la actualidad, ¿qué consideras tú cómo ves el escenario actual en Chile ahora, después haciendo un después? Bueno, hoy en día yo puedo ver que, contrario a esa visión como de un poco desesperanzadora sobre la pérdida de los oficios en general y la desvalorización, creo que hoy día, también comparándolo cuando yo empecé a investigar lo que pasaba con lo que veo hoy día, puedo ver que a nivel país hay una revalorización de todos los oficios en general. Se está cada vez más valorando lo hecho a mano. Entonces, hoy en día lo que yo veo es una gran proliferación de muchas personas que están haciendo encuadernación desde distintos lugares. Y eso es bonito porque da cuenta como de una recuperación del oficio. Se está volviendo a practicar, bueno, en distintas aristas, no necesariamente asociadas al libro en sí, pero las técnicas y el oficio en general se está revalorizando. Y así como han aparecido varias personas hacedoras, también han aparecido muchas personas interesadas en adquirir estos productos hechos a mano y bueno, principalmente asociado a libretas, cuadernos, pero hay mucha gente que está interesada Ujú. en, en aprender o adquirir estos productos, o bueno, clientes de distinto tipo, ¿no? Y bueno, mirando el panorama como más global y también intentando diferenciar un poquito en las distintas aristas en que se está desarrollando la encuadernación hoy en día, voy a nombrar algunos como algunos lugares donde esto se desarrolla sin la intención de jerarquizar, sino de diferenciar. Por una parte, creo que están los emprendimientos ligados a la confección de libretas y cuadernos principalmente. También estos están vinculados más bien a la papelería y al diseño y hay muchos emprendimientos y muy bonitos, como que no podría nombrarlos a todos porque eh, cada día creo que van apareciendo más y en muchos casos son de mucha calidad técnica. Y también lo bueno de estos emprendimientos es que hacen talleres y van compartiendo las distintas técnicas que saben. Claro, difunden el oficio y de hecho por eso yo Claro. creo que mucha gente más ha ido conociendo la encuadernación a través de lo que son las libretas y los cuadernos, que es lo que más tiene Sí, llegada en el fondo hasta sí, el momento. sí. Y pasa mucho que ahora uno puede decir como, me dedico a la encuadernación y ya no es algo como tan raro, así como, ¿qué es eso? Sino como, Ujú. ya he visto libretas hechas a mano y al menos hay un primer punto de asociación, que es interesante como para ir rescatando el oficio a nivel social también, como que se Claro. conozca más de qué va esto. Entonces, bueno, decía que por una parte están estos emprendimientos, em, por otra parte también existe la encuadernación asociada a la edición de libros. Hay muchas y cada vez más editoriales artesanales de libros que están rescatando algunas técnicas y trabajando en todo lo que es la edición del libro. La parte impresión, encuadernación, difusión. Eso vinculado un poco más al mundo editorial. Por otra parte, también hay varios artistas del libro quienes se están dedicando más a los libros de artistas, ya sea en ediciones únicas o también seriadas. Em, por otra parte, ligado a lo que decíamos del carácter utilitario de la encuadernación, todavía subsisten varios talleres donde hacen empastes de documentos y tesis o ese tipo de trabajos en Valparaíso y Santiago. Hay varias personas dedicadas a eso también. Y por otra parte, y por último, nombrar los talleres de encuadernación que apuntan más a la profesionalización, Ujú. dentro de los cuales humildemente me incluyo, que son talleres ligados más a la encuadernación de libros y bueno,
como sabemos, en esos talleres se hace un poco de todo, ¿no? También encargos personalizados, también cuadernos, libretas, álbumes de fotos, pero por otra parte también está el desarrollo de las técnicas y estructuras asociadas al libro, a la conservación, a la restauración de papel y de libros también. Y bueno, eso es más o menos el panorama global que yo puedo identificar respecto a la encuadernación hoy. Es como un panorama muy variado, pero siento que estamos todos vinculados al oficio de distintas formas. Paulina, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, sí, es que se perdió un poco la conexión, disculpen. Ah, Claro, bueno. sí, No, no, disculpa. sí, te dejo que tomes la palabra porque no sé qué otra cosa ibas a decir. Iba a decir que también sobre el panorama actual de la encuadernación en Chile, en general acá, bueno, para personas que quieran iniciarse en el oficio, está bueno ir diferenciando los distintos aspectos donde se desarrolla la encuadernación para que las personas puedan saber cómo, a dónde apuntar su formación en caso de querer iniciarse. Pero también mencionar que hay una ausencia de formaciones acá, al menos en el ámbito académico. Mm, Claro, para profesionalizar un poco más, o sea, como que no se quede solamente en un oficio. Bueno, ahí también es como un concepto que es un poco delicado por el oficio y la profesión, pero hablamos de profesión cuando en realidad está más ligado a la academia, un poco también al conocimiento de exacto. la historia del libro, ¿cierto? Entonces, tener eso como base para abordar un libro que es totalmente diferente a lo que es un cuaderno, por ejemplo. Exacto. Bueno, pero también por la experiencia latinoamericana, principalmente distinta a la de Europa, en general no hay formaciones académicas Ujú. y aún así se ha desarrollado de manera profesional este oficio. Entonces podríamos también hablar de que su profesionalización está ligada como al aprendizaje con maestros o personas que llevan mucho tiempo desarrollando el oficio, por tanto manejan las técnicas y Ujú. distintas formas de hacer, Y son y maestros igual. claro, distintas maneras de abordar los libros. Pero bueno, eso quería mencionar, que formaciones académicas en Chile hubo un diplomado en una universidad sobre encuadernación artística que hasta donde tengo entendido ya no se dicta y tuvo como dos versiones hace un par de años. Ujú. Y hay otro diplomado ligado más bien a la fabricación de papel y al libro de artista en la Universidad Católica. Pero principalmente las formaciones acá se dan de esta manera, como yendo a un taller, aprendiendo con alguien que ya tenga experiencia en este trabajo. Igual mencionar que en Chile sí hay grandes encuadernadores y encuadernadoras principalmente, personas profesionales que en muchos casos han tenido la opción de estudiar afuera con otros maestros o bueno, también personas que han aprendido en Chile con otras personas que tienen bastante experiencia. Eso, sobre la formación. Sí, y también un vuelco que ha tenido también lo que es el Ministerio de Cultura también apoyando a la gente que está haciendo las artes y bueno, y todo lo que tiene que ver también es como una sección especial como del libro y para poder postular también a proyectos. Quizás no todos tienen la posibilidad, pero también existe. Entonces hace una diferencia entre un antes y un después. Sí, exacto. Y bueno, ya que lo nombras, al respecto mencionar que es súper interesante que a nivel gubernamental hay ayudas a los artesanos y artistas, fondos públicos que se llaman Fondart, y que ofrecen distintos tipos de financiamiento para todo tipo de proyectos ligados, bueno, a las artes y en este caso a los oficios como es la encuadernación. En mi caso, como mencioné anteriormente, obtuve 2 becas para especializarme afuera, pero también
estos fondos financian investigación, actividades de difusión, de formación dentro del país. Entonces, para los que sean de Chile y estén interesados, existen esos recursos a los que pueden echar mano para llevar adelante sus proyectos, incluso para implementar sus propios talleres. Pero en el fondo lo que digo es como que están esos recursos para poder apoyar desde ahora el desarrollo del oficio en Chile. Y bueno, también es complejo porque como la encuadernación creo que a nivel ministerio todavía no se aborda demasiado, siento que está como en un intersticio entre las artes visuales, el diseño, la artesanía y el libro. Como a estos proyectos se postula por categoría, de pronto, al menos yo me he dado cuenta que cabe en distintas categorías y que igualmente hay recursos para financiar proyectos. Así que, bueno, si tienen alguna inquietud, Claro, algún interés, algún proyecto, sí, pueden averiguar esto. depende de la forma en cómo se aborda el objetivo de lo que se quiere lograr con esa beca, en el fondo. Exacto. Es O como con se ese postula. proyecto también. Sí. Ah, y están preguntando algo que lo respondemos porque es algo como rápido, ya que estamos como en este punto. ¿Sí? Preguntan si hay alguna fecha específica, pero yo diría más bien como para postular se hace a través de la página de Fondos Cultura y hay que ahí estar pendiente porque ahora por este tema de pandemia no hay como fechas todavía, así que hay que estar atentos. Sí, en general toda la información sobre fechas y esas cosas está en internet. Ahora, bueno, sobre desarrollar proyectos puede que sea más complejo, pero también ofrezco mi ayuda, asesoría en casos Sí, bueno, yo de que también. quieran postular a algo así. Sí. Y bueno, entonces, por lo que hemos ido conversando y también nos has ido contando tú, Paulina, eh, se han ido haciendo entonces acciones para ir preservando nuestro patrimonio, nuestro oficio, nuestro quehacer, nuestro trabajo. Entonces, eh, ¿encuentras que hay algo más que haya que mencionar en relación a lo que es la preservación? Por ejemplo, mencionaste este taller de oficios del libro en Santiago. ¿Qué otras acciones de difusión se han hecho con respecto al libro acá en Chile? Em, bueno, creo que se han hecho varias acciones de difusión a lo largo de este tiempo que quizás se estaban dando de manera más distanciada en el tiempo o quizás más atomizada, pero ahora si hacemos una revisión podemos ver que en los últimos años sí están aconteciendo varias acciones en torno a la preservación del oficio o el conocimiento de la encuadernación, ya sea de parte de profesionales, aficionados, investigadores, todos los que estamos ligados a este mundo de alguna u otra forma. Y bueno, sobre específicamente qué acciones se han hecho, me gustaría mencionar dos exposiciones que yo considero muy importantes, que personalmente me nutrieron bastante y me imagino que a los que tuvieron la posibilidad de asistir también. El año 2012, el Taller de Oficios del Libro organizó una exposición de encuadernación artística de un libro que se llamaba Encuadernación, Arte y Oficio, y que la montaron en Santiago y Viña del Mar. No sé si en otro lugar, pero tuve la oportunidad de verla en Viña del Mar. Y bueno, fue súper maravilloso tener la posibilidad de ver encuadernación contemporánea y bueno, también otros ejemplos de encuadernación más clásica, reunidos en un mismo lugar, porque como que permitió ampliar la mente sobre qué era lo que se estaba haciendo hoy día. Y en esa ocasión se invitaron a artistas internacionales como Eduardo Tarrico, Sol Révora, Valentina Villela, Flor Goldstein de Argentina, encuadernadores muy destacados, entonces poder ver su trabajo acá creo que fue súper nutritivo, Te al abrió el menos mundo. sí, personalmente me abrió el mundo y bueno, espero que se puedan seguir dando más de esas instancias, porque creo que son súper buenas para las personas que estamos relacionados con esto o para personas que no conocen. También
Siento que las exposiciones permiten ir vinculando el libro a las artes, un poco como revalorizar también el oficio desde su carácter artesanal y estético a la vez. Claro. Bueno, otras exposiciones que se han dado en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, que les mencionaba en un comienzo, esta biblioteca que está en Santiago realiza constantemente exposiciones en torno al libro. Y también está abierta al público y a todos los investigadores o aficionados que quieran ir a trabajar con sus colecciones. Y para mí es una oportunidad maravillosa, como les comentaba, de poder ver libros y tocar libros y familiarizarse con ellos y también estudiarlos. Sí, porque Así igual que es la experiencia también poder quizás de una u otra manera compartir con las personas que vinieron a exponer. No sé si tenías la posibilidad de a lo mejor compartir con ellos alguna experiencia, algún intercambio referente a eso, ¿no? A lo que el trabajo que ellos hacían. en las exposiciones que ellos Ajá, realizaban, sí. sí, en las inauguraciones siempre estaban las personas como que curadoras de las exposiciones, hacían actividades, charlas, constantemente, todos los años. Entonces, Ujú. bueno, me imagino que luego de la pandemia se retomarán ese tipo de actividades. Y una exposición muy importante que se realizó en este lugar, que les comento, es el año 2018 se realizó el Simposio de Encuadernación, que fue un encuentro muy bonito en torno a la encuadernación contemporánea, que, que nuevamente juntó a muchos hacedores de libros y lo juntó en una exposición como muy amplia, donde se podía ver desde la encuadernación asociada, la edición cartonera, por ejemplo, hasta la edición artística con cuero o los libros de artista o ese tipo de cosas. Entonces también fue una instancia expositiva bastante nutritiva para, para Ujú. todos. Claro, se aprendió un poco de la historia del libro. También tengo entendido que se publicó un libro también. Sí, efectivamente, se realizaron un ciclo de charlas y se publicó, la editorial Lis publicó un libro de José Luis Checa, un historiador español, sobre encuadernación y bibliofilia. Muy interesante porque en general no abunda la literatura sobre encuadernación en habla hispana. O sea, desde Chile es difícil obtener muchas veces esos libros y que se edite acá un libro de ese tipo fue un gran hito. Bueno, eso sobre exposiciones. También mencionar que se han realizado otro tipo de instancias, como por ejemplo encuentros, como el encuentro de encuadernadoras de la región del Biobío, que fue Ujú. hace unos años, donde no tuve la oportunidad de asistir, pero sí sé que realizaron talleres, ferias, charlas. También otra instancia que se hizo en Santiago, en Casa en Blanco, donde también se realizaron charlas, una exposición muy linda de libros de artistas. En esa ocasión vino Juan Grosso de Argentina con sus herramientas. Em, Maravilloso. entonces, como que todas esas pequeñas instancias van creando comunidad también, como de conocerse entre las personas que estamos vinculadas a este mundo y bueno, por muy pequeñas que sean, siento que van a la larga dejando un gran aporte. Por Claro. otra parte, también me gustaría mencionar el Seminario Internacional de Conservación de Papel que organiza Yerko Quitral y que no sé si esta es como su tercera versión, la de este año o algo así. Yo tuve la oportunidad de asistir en, creo que el primer año y fue también una instancia súper nutritiva. Bueno, para nosotros como encuadernadores, entrar un poco más en el mundo de la conservación de papel desde el punto de vista actual. Así que, bueno, y esa instancia internacional, obvio que reúne a personas muy importantes Sí. en torno a eso. Entonces, considerarlo también como un gran aporte. Claro, y tengo entendido también que ustedes crearon con otra encuadernadora, crearon un grupo en Facebook también por si se quisieran unir al grupo, si lo puedes como comentar con respecto a eso. ¿Qué cosa, disculpa?
con respecto también a lo mismo, enfocado a estas acciones de preservación, también crearon un Facebook también para hacer unión entre creadores. Sí, junto a mi colega Diana Valdenegro, que también es encuadernadora, creamos bueno, intentando generar comunidad en torno a este oficio, creamos un grupo de Facebook que se llama Encuadernación, Artes y Oficios del Libro en Chile, que ya tiene cerca de 1000 miembros, bueno, principalmente de Chile y también de otros países. Así que creemos que ha sido una instancia súper nutritiva para conocernos y también para comunicarnos y pedirnos ayudas, recomendaciones, eh, datos de materiales, súper necesario para el trabajo práctico de encuadernación donde uno está la mayoría del tiempo solo en su taller y no tiene a quién preguntarle, entonces de pronto a través de estos grupos se pueden ir aclarando dudas y de cosas tan simples como es a veces cuánto cobrar por el trabajo, por ejemplo. Que Claro, claro, uno desde su lugar pues en un principio no lo sabe, pero compartiendo experiencias con otras personas se puede, se puede ir nutriendo el trabajo. Creo que sí, por ahí Javiera comentó lo del lanzamiento del libro. Sí, voy a sí, especificar. Se llama Ese oscuro objeto del deseo de José Luis Checa y editado por editorial Liz, sí. Liz Ediciones. Ahí lo comentó porque estaban preguntando, entonces ahí Ah, lo, ok, lo, súper. lo dio el nombre. Así que gracias, gracias Javiera. Sí. Am, entonces, bueno, y bueno, finalmente agregar a lo que todo lo que tú comentabas, todas estas nuevas encuadernaciones que se están generando en relación a los cuadernos, las libretas y todo aquello, también son Ujú, acciones también que permiten difundir lo que es la encuadernación. Así que también eso se suma a esta tercera pregunta. ¿Sí? ujú. Entonces, bueno, viendo como ya casi que redondeando un poco lo que estamos conversando, ¿tú crees que se considera importante tener una formación en la encuadernación como una profesión, digámoslo así? Si es que tenemos la posibilidad de estudiar, ¿qué recomendarías tú? Bueno, desde mi experiencia y en base a todo lo que les he comentado anteriormente, claro, por una parte depende, porque como decíamos, hay también personas que les interesa acercarse a la encuadernación aprendiendo técnicas sencillas o desarrollando, no sé, algún tipo de técnica inicial, por así decirlo. Bueno, aunque sea en ese caso, siempre es necesario formarse, ¿no? Aprender. Y siempre interesante saber de dónde provienen esas técnicas, también en muchas técnicas contemporáneas de encuadernación, saber quiénes las crearon y cómo llegaron a eso. Por lo general, a veces son técnicas sencillas, pero creadas por grandes encuadernadoras o encuadernadores. Entonces, creo que sí. Que Desde, además, disculpa, que además se han dedicado también a la investigación de crear nuevos formatos exacto. para aperturas mejores, para también combinarlo con la encuadernación artística. Sí, para Entonces, trabajar con materiales contemporáneos, para innovar en cuanto a estructuras. Entonces, bueno, desde mi visión muy personal, debo decir que sí, la formación es súper importante y bueno, como decíamos, la formación profesional puede ser vista desde muchos ámbitos, no necesariamente ligada a la academia, sino a distintos cursos que uno pueda tomar con personas con experiencia, a la investigación personal que uno haga. Afortunadamente hoy día, gracias a Internet, tenemos muchos recursos virtuales que podemos echar mano para ir ujú. entendiendo el amplio mundo de la encuadernación. Hay charlas virtuales, hay videos, hay blogs, páginas web. em, Está, por ejemplo, la página de Javiera, Notas de Arte, que tiene información súper interesante sobre libros, encuadernación artística. La página del Taller de Oficios del Libro también tiene mucha información. Y bueno, las charlas que se están dando, eh,
también van siempre nutriendo el trabajo. Ujú. Yo también las considero como instancias formativas, la asistencia a seminarios igualmente, pero puntualizando lo del oficio, sí me parece que uno para desarrollarse profesionalmente en la encuadernación, sobre todo ligada a los libros, sí es necesario un aprendizaje técnico que obviamente se complementa con la práctica, como decíamos. Em, en mi caso personal, por ejemplo, fui a aprender con Sol durante un mes, que era lo que podía estar durante la beca, pero mientras no practique por muchos años esas técnicas y diga como eh, ya son parte, como las puedo manejar, las puedo aplicar tranquilamente en mi trabajo, no puedo decir que las he aprendido, por Sí. ejemplo. Entonces, sí considero que también para profesionalizar este oficio y darle la importancia que tiene, sí es importante ir aprendiendo constantemente, aunque uno lleve muchos años dedicándose a esto, siempre hay cosas nuevas que aprender y que practicar también. La importancia del hacer, para mí, fundamental. Para convertirse en un maestro, que es la práctica hace el maestro. La práctica es el maestro, muy Exacto. cierto. Sí. Bueno, ahí nos están comentando, ahí pueden poner atención en el chat porque hay personas que están comentando sobre el making handmade book, de algunas estructuras y formas de encuadernación, como un recetario del oficio. Así que está súper bueno el dato. Muchas gracias, Simona. Buenísimo, Sí. Entonces, bueno, sí. disculpa, ¿quieres agregar algo? No, que también conozco un encuadernador de Chile, Felipe González, que se ha formado como de manera autodidacta, siguiendo ciertos libros o manuales, y Ujú. ha desarrollado una técnica y un oficio maravillosos. Sí. Así que creo que también es posible, para algunas personas de pronto hay distintos tipos de formaciones que se pueden obtener, ya sea a través de libros, de manuales, de videos. También, por ejemplo, está la Escuela de Encuadernación de Eduardo Tarrico, que lanzó hace poco, Ujú. que bueno, tiene algunos videos introductorios abiertos que se los recomiendo, sobre todo para ver tipos de encuadernación. Creo que también ese es un canal de formación válido. Y la Y bueno, materialidad también. sí, todos tenemos nuestras distintas Ujú. formas de aproximarnos, ¿no? Para mí, que soy como más tradicional, creo que la formación maestro-aprendiz es lo que más em, me hace sentido en mi experiencia. Sí, es verdad, o sea, igual necesitamos tocar los materiales, necesitamos igual, está bien lo de los videos para aproximarse, como dices tú, pero también ya luego el hacer, sí o sí. Sí, y bueno, también como tú dices, lo de los materiales es fundamental, entonces siempre las formaciones virtuales debemos complementarlas con el trabajo práctico, pero también con el conocer, el asistir a bibliotecas, el poder ver material Ujú, histórico, encuadernaciones antiguas, de todo. ujú, nutrirse. Nutrirse de lo más posible, Exacto, sí. Y bueno, tal cual. entonces, pasando ya como a la última pregunta, y que creo que siempre va a ser un sí, pero ¿qué consideras tú entonces en términos asociativos? ¿Hace falta levantar más información con respecto a las personas que estamos ligadas al oficio? Acá en Chile, por lo menos, no sé si algunas otras personas en el chat después nos pueden comentar cómo se da allá en sus países, pero ¿tú consideras en Chile que hace falta? Sí, yo creo que es súper necesario siempre ir conociendo a todas las personas que estamos ligadas a esto. Me acuerdo que hace varios años los chicos de Naranja Librería, de esa editorial maravillosa de libros de artistas, hicieron una especie de catastro de personas que estábamos trabajando en encuadernación y dando clases. Y bueno, eso fue hace varios años, no sé si todavía tienen ahí su catastro, pero es necesario ir actualizándolo y también como ampliándolo porque, como decíamos, cada vez somos más. Ya ha cambiado, sí. Sí, y necesitamos estar en contacto. Es súper necesario y sobre todo para llevar adelante estas instancias de intercambio, de difusión, de exposición.
todos los tipos de encuentros que abarquen a gran cantidad de gente, que busquen llegar a un público amplio, necesitan ser gestionados por un grupo grande de personas, ¿cierto? Sí. Y bueno, si se desarrollan acá en el país, posteriormente se pueden hacer intercambios con personas o agrupaciones o asociaciones de otros países. Así Exactamente. que quizás es un desafío lo de hacer una asociación de encuadernadores chilenos, que hasta donde yo tengo entendido no existe. Ujú. Podría ser un buen momento de plantearlo, a ver Claro, si alguien se motiva. sí, eso es lo importante de estas instancias, que bueno, ya estamos reuniéndonos, ya incluso como a nivel latinoamericano, que de verdad me da mucha felicidad y creo que bueno, a todos los que estamos ligados a esto, porque es también parte como de este intercambio, o sea, ya el hecho de que nos estemos dando libros, que se va generando otro ambiente, incluso hay gente también que es conservadora, que es bibliotecóloga o bibliotecólogo, entonces sí hay como una mezcla de personas que finalmente igual aportan de sus puntos de vista y es súper importante, quizás no todos seamos encuadernadores, porque si no es muy plano, ¿no? Pero importante es tener este cruce de distintos quehaceres y Sí, es más sí, muy nutritivo. cierto lo que dices, muy cierto lo que dices, porque también quizás como desde nuestra realidad como encuadernadores estamos acostumbrados como a abarcarlo todo, a hacerlo todo, y, y como bien dices, en verdad a veces para abordar distintos trabajos necesitamos generar cruces disciplinarios con otras personas. Por ejemplo, conservadores de libros, personas especializadas en restauración, que si bien nosotros abordamos algunas cosas de esos trabajos, no somos especialistas, no es Claro. nuestra especialidad, entonces necesitamos apoyarnos también para ciertos desafíos en otras personas y poder nutrirnos mutuamente, apoyarnos con nuestros distintos saberes. Ujú. Em, sí, Sí, bueno, y eso es más o menos lo que teníamos preparado en relación a las preguntas y todo esto, estos cuestionamientos que estuvimos hablando con Paulina mucho tiempo antes, cada una en su experiencia ha hablado con otras personas que están relacionadas y bueno, hemos querido como darle esta cabida en relación a este primer diálogo. Y, y bueno, vamos a abrir el chat para que empiecen a comentar, a lo mejor también desde sus experiencias. Voy a subir un poco la barrita para ver algunas. Bueno, acá hay mayoritariamente saludos hasta el momento, pero hay de México, de Costa Rica, de Brasil, bueno, de Chile también, de Argentina. Y de algunas universidades también, de gente que es como especializada también, que es de algunas universidades relacionadas con genial, genial. conservación. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando desde lugares tan lejanos. La maravilla del internet, Puede, de conectarnos. sí, aquí hay algunas preguntas. No sé si Sí, me podrías ayudar como a ver, porque la barrita se me corre y es un poquito complicado eso. en lo del chat. Sí, si tienes acceso. Am, Ah, buenísimo. Ahí nos comentan que en Brasil tienen una asociación de encuadernadores. A ver, se llama. ya no logro dar con eso, pero bueno, Veo la barrita. no logro dar, pero bueno, voy a... Ah, el grupo de encuadernación en Chile, sí se los dije, parece. Sí, Encuadernación, artes y oficios del libro en Chile. sí, lo escribimos abajo. Ah, Sí. buenísimo. Sobre la historia de la encuadernación, dice en Chile, investigar a Emilia Ladrón de Guevara, mujer que ejerció como encuadernadora y profesora en la Escuela de las Artes Aplicadas durante el 1945 a 1969. Buenísimo. Muchas gracias por el dato. Sí, muchas gracias. Bueno, a todos nos va a ayudar. A ver, más arribita. Gracias. Bueno, ha sido preparado con cariño para todos. Bueno,
no sé si quieren compartir algo más. También nos comentaron este libro de las formas y las estructuras de Lisa Golden, como este recetario de oficio, que también está bien bueno, también como para publicar después en este Facebook de artes y oficios que han creado con Diana. Am, Acá nos preguntaron, sí. ¿puedes identificar técnicas y materiales desarrollados en Chile diferentes de las escuelas europeas? No sé si hayan técnicas como tan diferentes en verdad. Quizás los materiales. Eso que... Em, sí, bueno, yo creo que las principales, bueno, de partida no soy historiadora de la encuadernación, eso lo debo aclarar, pero Ujú, por lo que yo he conocido, la mayoría de las técnicas que se desarrollaron en Chile tenían su origen en Europa, obviamente, porque de ahí viene la gran tradición de la encuadernación. El encartonado, que es como la encuadernación de cuerdas, la encuadernación más tradicional y clásica, em, se desarrolló mucho durante el siglo pasado en los grandes talleres de encuadernación, con las técnicas de media pasta, holandesa, em, usando principalmente cuero, papeles marmolados, ujú. algunos materiales traídos del extranjero, otros desarrollados en Chile. Em, eso. Y bueno, sobre las técnicas que se ocupan actualmente, en general, en Chile no se desarrolla mucho la encuadernación, el encartonado tradicional. Sí. Y la encuadernación artística contemporánea tampoco es una técnica que yo vea que se desarrolle demasiado. En general se usan algunas otras que requieren menos tiempo o que tienen, bueno, otras características. También esto asociado a los encargos, ¿no? A la gente que encarga distintos tipos de encuadernaciones. Como decíamos, no hay una gran cultura del coleccionismo acá asociado a los libros, por tanto, hay ciertas técnicas que no se desarrollaron. Y las principales técnicas clásicas están más asociadas a los trabajos de bibliotecas. Esa es mi opinión o mi Sí. visión al respecto. Sí, bueno, la oferta y la demanda, como dices tú, em, influye mucho también en lo que uno hace. Y porque también es un trabajo, entonces entendiéndolo así desde ese punto de vista, claramente hay cosas que tienen más salida que otras. Y también por lo mismo hay técnicas que también se van perdiendo, porque no se usan tanto y luego ya también, si no las practicas, también te vas olvidando. Entonces, y lo otro de los materiales que yo comenté, que materiales más bien, cada país tiene sus propios materiales. Muchas veces uno tiene que encargar de afuera y también se encarecen los productos para el consumidor final, en el fondo es más caro también el trabajo. Exacto. Y también el trabajo en piel es complejo porque está asociado a las costumbres de los países y bueno, en general acá en Chile no hay tanta variedad y no están los mejores cueros para encuadernar tampoco. Similar en Argentina, que sí hay algunas costumbres que trabajan con curtido vegetal, que es especial para encuadernación, pero de lo que yo he visto, allá también muchos encuadernadores artísticos, sobre todo, encargan su material de Europa, Ujú. principalmente. Paulina, mira, acá nos dicen que en la Biblioteca Regional de Coquimbo hicieron una exposición del libro Objeto el año pasado, me parece, dice Ah, acá Pía, maravilloso. con artistas locales invitados. Eso, no sé si habrá alguna información, lo vamos a tratar de como buscar en internet para obtener mayor información también. Sí, también como para agregarlo dentro de nuestros hitos de difusión del oficio en Chile. Siempre Claro, se agradecen esos datos. mira, acá preguntan cuáles son sus materiales favoritos. Personalmente me gusta mucho trabajar con papeles y telas. Creo que son mis materiales que más ocupo en encuadernaciones. Papeles lo más únicos posibles, en lo posible artesanales o estampados con serigrafía sobre todo.
em, papeles libres de ácido, apuntando a la conservación y sí, sobre todo telas de encuadernación. Ujú. En algunos casos ocupo cueros, pero no es el material que más utilizo, a pesar de que es un material como muy ampliamente utilizado en encuadernación. Pero también la utilización de estos va por gustos personales o también por lo que van pidiendo los clientes. Claro. Para mí por lo menos bueno, yo la piel igual me gusta usarla porque bueno, también aprendí a trabajarla. Eh, Sin embargo, como que acá me cuesta mucho encontrarla, como dice Paulina. Entonces, también ahí como que hay un equilibrio entre usarla bueno, no la uso siempre, la uso a veces. Solamente depende como el libro y cómo hay que abordarlo, como lo que prefiere como el cliente al final. Eh, y también las telas de encuadernar, que es lo más que podemos encontrar acá, que por lo menos ha llegado. Antes tampoco existía o era más difícil Ujú. encontrarla. Entonces, más o menos eso. Y bueno, para seguir un poquito más, a ver si podemos responder unas dos preguntas más por el tiempo. Em, ¿Cuál es el campo laboral dependiente o la oferta laboral que ofrece Chile según su experiencia? He escuchado que la mayoría que se dedica a esto opta por ser independiente y tampoco hay mucha información sobre los trabajos formales desde bibliotecas u otros lugares en donde se trabaje con libros. ¿Es posible trabajar en una biblioteca si eres autodidacta, por ejemplo? Bueno, desde mi experiencia puedo decir que yo trabajo de manera independiente. Desde que estoy en encuadernación he trabajado así. Bueno, también me he formalizado porque también por el panorama chileno se fomenta mucho la creación de pymes o de pequeñas empresas. Entonces, al menos en mi experiencia, hice en mi taller una pequeña empresa y de manera independiente presto servicios, bueno, genero productos, también trabajo con clientes particulares y también desde este lugar, y como más bien de la figura de empresa, puedo prestar servicios profesionales a bibliotecas. Por ejemplo, trabajo mucho con la Biblioteca Patrimonial de la Universidad Católica de acá. Y, y bueno, a ellos les presto servicios de manera independiente, aunque ya tenemos como un vínculo laboral. Ujú. Ahora, sobre lo de autodidacta, debo decir que por suerte llegué a trabajar con ellos cuando tenía bastante experiencia porque ha sido súper desafiante el trabajo que me encomendaron particularmente en este lugar, que es trabajar con folletos antiguos de 1800 y encuadernarlos. Entonces ahí creo que fue súper fundamental la formación y la reflexión para abordar este tipo de trabajos, porque por un lado está como la encuadernación, el tipo de encuadernación que utilizas, pensando que son folletos históricos, pero los estás encuadernando ahora. Entonces, los cuestionamientos y reflexiones sobre qué técnicas y qué estéticas utilizar finalmente. Em, Claro, un conocimiento sí, previo antes de ir y trabajar. claro. Sí. Y como decía mi profesora Katy Abbott, que es una encuadernadora inglesa Ujú. del grupo internacional Tomorrow Past, que trabaja con libros antiguos encuadernados con técnicas contemporáneas, decía que en el hacer es tan importante el pensar y reflexionar como el hacer mismo. Entonces, siento que al trabajar ya con bibliotecas o con libros que ya no podemos como eh, hacer ensayo y error, como de equivocarnos y probar con el libro, no, como se tiene que aplicar una técnica ya definitiva. Entonces, creo que si eres autodidacta, al menos debes tener como varios años de oficio y de trabajo y de aprendizajes para poder abordar el trabajo con bibliotecas, según mi opinión. Sí, sobre todo lo que son bibliotecas, que son trabajos, igual se requiere experiencia. Sí, sí o sí. Tienes que saber de todo un poco. O sea, a lo mejor aquí, que como hay conservadores también que están en el grupo,
Ujú. Generalmente son los conservadores los que toman ese tipo de trabajo. O sea, yo creo que igual uno tiene que tener ese criterio de saber hacer. Y en el fondo no son libros únicos que uno no puede llegar y e Intervenirlos. intervenirlos. Entonces es un trabajo bien respetuoso al respecto de Y también aquello. se trabaja, disculpa, Sí. se trabaja mucho con los clientes, porque en este caso, por ejemplo, el encargante, que es Fernando, el encargado de la biblioteca, me decía, bueno, hay que encuadernar estos folletos y para eso hay que guillotinarlos. Y yo decía, pero ¿cómo hay que guillotinarlos? Si son folletos antiguos, hay que conservarlos y dejarlos en su forma original. Me decía, pero bueno, en su forma original no se pueden encuadernar, porque no puedes encuadernar folletos que estén de distintos tamaños, tienes como que aunar los tamaños. Yo decía, bueno, por una parte se va a perder la forma original, pero por otra parte la idea de él era poder agrupar estos folletos, encuadernarlos para que pudieran ser más fácilmente manipulables para investigadores. Porque claro, si no deja los folletos en su estado original, eh, en pro de del pensamiento de la conservación del material, al manipularlo, personas que no están muy relacionadas o vinculadas con la manipulación de este tipo de material, obviamente el deterioro es mucho mayor. Entonces ese tipo de decisiones también se van tomando en el trabajo práctico. Claro. Y mira, responden acá, yo creo que va a ser como la última. Primero, antes de pasar a la pregunta, voy a decir que dicen que la encuadernación artística que ha visto Elizabeth, dice, han sido en grupos en Inglaterra. Sí, es que por lo general igual allá hay harto, o sea, hay escuelas de arte dedicadas al tema del libro propiamente tal, entonces sí hay mucho más trabajo hecho ya por delante. Sí, sí, de los grandes encuadernadores y encuadernadoras artísticas contemporáneos, los principales están, bueno, obviamente en Europa, sobre todo en Francia, Inglaterra, España. Ujú. Y mira, acá la pregunta es, dice, ¿qué consideran ustedes que es el contenido que es más susceptible a ser sujeto de conservar? Por ejemplo, religión, ciencia, historia. Como yo, en mi caso, pienso que, bueno, son todos, porque es parte también de lo que es nuestra cultura. Ninguno es como más importante que otro. Según mi punto de vista, es como un doctor que deja a su paciente por un, no sé, tratar de categorizarlo, no sé, yo no lo podría categorizar, creo que son todos igualmente importantes, es parte de la memoria Sí, cultural. además que como decíamos muchas veces, los libros a conservar van a depender de quién los encarga y bueno, y nosotros en nuestro trabajo de encuadernación con criterios de conservación no discriminamos entre el contenido de ese libro, entonces puede ser como de cualquier tipo. Ujú, claro. Y es más o menos, bueno, esas son más o menos las preguntas. Yo las estoy intentando copiar para tenerlas igual como un registro y que quede grabado. Miren, también han preguntado si va a quedar grabada la conversación y si cada diálogo, que hay algunas personas que igual llegaron atrasadas, pero me imagino yo que es por el cambio horario también. Y entonces, bueno, para los que no escucharon, estas informaciones van a quedar grabadas y van a quedar en el repositorio digital del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ¿ya? Para que también puedan después el día de mañana poder ingresar y revisar. Y, y bueno, y vamos a ir dándole como ya un cierre a esto. Les queremos agradecer, bueno, primeramente a Paulina por haber querido estar con nosotros y nosotras, porque, bueno, ella tiene ya mucha experiencia eh, y aún así hay mucha, como decía Paulina, hay mucha gente también en Chile que tiene mucha experiencia. Me gustaría a lo mejor repetir esta instancia con todas esas personas que nos pueden dar su opinión con respecto a este oficio, a esta profesión. Entonces, de todas maneras, agradecer que también están aquí con nosotros. Los queremos también dejar invitados para el próximo jueves. Ese día va a ser más temprano, no va a ser a las 6, va a ser a las 5 de Chile, a las 5 horas PM, ya de la tarde, porque va a estar Ana Ruiz Larrea
una maestra muy, muy importante que tiene bastante trayectoria y ella, sus horarios son 6 horas de diferencia con Chile por lo menos y entonces ya es muy tarde para ella, es casi las 12 de la noche, entonces idealmente que lleguen puntuales, así que les quiero decir ahora que aprovechamos esta instancia para aquello. Gracias por estar. Bueno, aquí dicen gracias por la instancia, por la excelente iniciativa. No, gracias a ustedes por estar, sí, lo importante es poder compartir, así que se agradece. Genial. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Bueno, yo estoy muy agradecida, Connie, por la invitación, porque, bueno, como decía, a pesar de los años que llevo dedicándome a esto, me siento muy novata. Así que creo que me queda mucho, mucho tiempo de trabajo. Pero espero que al menos mi experiencia pueda haber servido para personas que están iniciándose en este mundo maravilloso. Y también, bueno, súper recomendarles las charlas que vienen, porque sí son de especialistas, de personas maravillosas en su trabajo, especialmente, bueno, mi maestra Sol Révora, que es una tan destacada artista de la encuadernación, y, y bueno, Ana Ruiz Larrea también es ya parte de la historia de la encuadernación artística europea, entonces es una gran, gran maestra. Sí. Y, Y tenemos a Yerko también, y Yerko es un gran referente de la restauración patrimonial en Chile. Sabe mucho, 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 así que creo que esas charlas también van a ser súper, súper nutritivas y ujú, para que no se las pierdan. sí, Así que bueno, muchas gracias por la instancia, también muy feliz de que hayan participado gente de tan distintos países, me alegra un montón. sí, Así que saludos a todos los países sí. Muchas latinoamericanos. gracias, Sí. chicas y chicos. Que estén muy bien y vamos a estar viéndonos en la próxima semana. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Saludos a todas y todos. Gracias, se pasaron. Muchas gracias por todo lo entregado. A ustedes, que estén Gracias bien. igualmente.